Bienvenidos una vez más a la iglesia en estudio. Aquí estamos en la iglesia de Mott Haven con nuestros participantes. Tenemos a Lisette, tenemos a Kellyan y a César con nosotros. Así que esta lección tiene como título Un comienzo difícil. Pero antes de comenzar, me gustaría que por favor se suscriban a nuestro canal. También pueden darle un like o un me gusta y compartir con sus amistades. Así que nos harían un gran favor haciendo esto para que este canal pueda expandirse. Muy bien, entonces comenzamos con un comienzo difícil. Como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Los comienzos difíciles son muy difíciles comenzar de nuevo, ¿verdad? Comenzar un matrimonio, comenzar una familia es difícil. Pero antes de entrar a nuestro tema, voy a pedirle a nuestro hermano César que por favor nos dirija en oración y a Kellyan que nos lea el versículo de memoria. Claro que sí. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Dios que está en los cielos, Señor, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, una vez más. Permitir que estemos aquí reunidos, Señor, en lo que es el repaso de tu palabra, que podemos seguir aprendiendo más cada día y que cada vez comprendamos más de lo que es la vida ahí de Moisés durante el tiempo ahí del Éxodo, Señor. Que nos pueda abrir más el comprendimiento y las enseñanzas que nos puede dar en este trimestre, Señor, sobre lo que es el rumbo que tuvo lo que es en el Éxodo, Señor. Cuide y bendiga a cada uno de nosotros, Señor, en este día. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el versículo de esta semana de memorizar se encuentra en Éxodo 5, 1 y 2. Y dice, después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Muy bien, entonces vemos que la semana pasada vemos el llamado de Dios a Moisés, ¿verdad? A través de la zarza ardiente, le recordó acerca del pacto, le dijo que él era el Señor, que era Jehová, y que se presentara ante el pueblo de Israel, ¿verdad? Ante los hebreos. Y ahora viene Moisés y va al palacio del faraón o del rey y le dice, deja ir a mi pueblo. Esto es un comienzo muy difícil para Moisés. ¿Por qué? Porque como sabemos, Moisés estuvo en el desierto, tranquilo, ¿verdad? Con su familia, y de repente mudarse a otra área, a Egipto de nuevo, de donde había salido, de donde había tenido que huir, ¿verdad? Ahora vuelve otra vez allá y con una tarea pero bastante pesada. Porque irse a donde un faraón a decirle lo que tiene que hacer es bastante difícil. Para cada uno de nosotros también ha sido un comienzo difícil. Hemos tenido comienzos difíciles, ¿verdad? Muchos de nosotros emigramos o inmigramos a este país. Así es. Otras personas se van a otras ciudades. También cuando nos casamos tenemos un nuevo comienzo, ¿verdad? Con una pareja, la familia. Entonces, en muchas situaciones tenemos un nuevo comienzo. Cuando nosotros decidimos también darle nuestro corazón al Señor, es un nuevo comienzo. Y muchas veces pensamos que yéndonos a otro país o aceptando al Señor va a ser algo fácil, ¿verdad? Especialmente la vida de cristiano va a ser fácil después que tú conoces al Señor. Pero nos damos cuenta que a veces no es así, que a veces hacer la voluntad del Señor te trae problemas. Y en este caso, yo creo que también Moisés se sintió de esa manera. Se presenta delante de Moisés. ¿Y qué le dice? Bueno, el Señor me dijo que te dijera, ¿verdad? Que deja salir a mi pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo deje salir a Israel? Como que él no sabe, él como que tú digas, como que él se está refiriendo como que si no tiene, como que Dios no tiene importancia. ¿Y quién es ese? Como que quién es ese, yo no lo conozco, a mí no me importa. Como desafiante. Ajá. El faraón se refiere a Dios como desafiante, como que no lo conoce. O sea,
Él, su orgullo y su poder tuvo más para que no reconozca al Dios verdadero. Exacto. César, Sí. ¿tienes algo que abundar? Sí, yo quiero también agregar también es de que aquí vemos que en el tiempo en Egipto, en aquella época, el faraón prácticamente era como un dios. Ujú. Él era el que controlaba todo lo que es el reino y todas las personas que habitaban allí. Y también así como inicia ahí lo que es la lección de esta semana, que son lo que es un comienzo difícil, vemos es cómo Moisés tiene que tratar de persuadir al faraón que permita dejar a su pueblo salir de Egipto. Y yo creo que eso es un desafío, como también lo ponemos hoy en día como cristianos, nosotros tratar de hacer que otros conozcan de Dios. Ujú. Y ese fue el desafío tan grande que tuvo Moisés ante el faraón, cuando se le presentó allí en Éxodo 5, de versículos 1 al 2. Exactamente. Entonces vemos que el faraón le dice, ¿y quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Y como dijo César, en aquel tiempo el faraón era Dios. A ellos se les se les instruía para que cuando llegara a ser faraón, eran Dios. Yeah. Ahí se hacía lo que decía el faraón, lo que decía el rey. Pero también dice, yo no conozco a Dios. Yo no conozco otro Dios que no sea yo. O yo no conozco otros dioses, solamente los dioses que yo adoro, ¿verdad? Entonces es, como decía, era desafiante, era una actitud desafiante ante el Señor. Y muchas veces nosotros nos encontramos con personas que también dicen lo mismo. ¿Y quién es ese Dios? Ay, tú me estás hablando de ese Dios de que viene y Dios, ese Dios no viene nada, eso es pura mentira, eso Siempre es una fábula. Que viene, nunca viene. Exactamente, Sí. Muchas personas pueden decir eso. ¿Por qué? Porque esa es la actitud desafiante. Esa es una actitud que desafía y que dice, que te pone a decir, yo no lo conozco y no lo quiero conocer. Sí, yo creo que el desafío de que tuvo Moisés, y lo podemos poner hoy en la actualidad, es que hay muchas personas que no han conocido a Dios bajo su propia experiencia, se puede decir, que Dios no los ha tocado cada uno de su corazón. Porque si cada uno pudiera tener la experiencia, la oportunidad de ver cómo Dios trabaja para uno, uno puede darse cuenta quién es Dios. Muchas veces sabemos o tenemos experiencias, pero como vamos a ver en esta lección, el Señor lo toca a los corazones, pero está en uno abrirle el corazón, ¿verdad? Está en uno endurecer el corazón o abrir el corazón. Entonces, vemos que Moisés, en la primera entrevista que tiene con el faraón, no le fue bien, ¿verdad? No le fue nada bien. Y el faraón hizo algo entonces, en represalia contra los hebreos. Porque entonces ahora el faraón le dice a sus ayudantes, a los generales, a los que estaban a cargo de los esclavos, les dijo, ahora ¿saben qué? Pónganle más trabajo y encima de eso, no le busquen la paja. Que ellos mismos vayan a buscar la paja que necesitan para el concreto. Porque sabemos que en aquella época ustedes han visto también las grandes edificaciones, ¿verdad? Que se han hecho las pirámides, que eran piedras grandes que se utilizaban y muchos de esos eran lo que se le llama bloques, que lo hacían con la paja y el lodo. Se tenía que utilizar esas dos cosas para que el lodo con la paja pudiera compactarse más y poder hacer esas grandes construcciones que se hacían en esos tiempos. Entonces, el faraón hizo esto de que no le dieran paja, que ellos tenían que buscarla y encima de eso tenían ellos que tener el mismo trabajo, no podían bajar, tenía que ser el mismo y si no lo hacían, entonces los castigaban, ¿verdad? Los castigaban, les daban latigazos o cualquiera que fuera el castigo. En última instancia matarlos también. Exactamente. Ahí se puede decir la cuota que ellos tenían que cumplir ese día. Exactamente. Entonces,
los, vamos a decir, los foremans, que en este tiempo es como los supervisores, los managers, que estaban supervisando a los esclavos, ellos fueron ante el faraón. Y yo creo que fueron ante el faraón buscando una salida, un rescate. Y ellos le dijeron, pero mira, está pasando esto y nos están afligiendo y nos están oprimiendo y así no podemos trabajar. Y el faraón le dice, oh, pero es que ustedes están de vagos. Eso fue lo que le dijo, ustedes están de vagos. Y los echó, ellos salieron. Y entró Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron estos supervisores o managers hebreos a Se quejaron. Moisés? Ellos se quejaron. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Por tu culpa? Bueno, sí, básicamente porque él le habló le dio un mensaje de esperanza. Entonces, al ver que Faraón se negó y vino todo lo contrario, entonces se están quejando con Moisés de por qué sucedió eso, si eso no era lo que tenía que suceder, sino que era un mensaje, era para liberarlos, el mensaje que Moisés le había dicho. Sí, por eso a mí me gustaría aquí leer lo que es Éxodo 5, versículos 19 hasta el 22, y así hacen tener una claridad más en lo que está sucediendo aquí. Dice, los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos cuando les dijeron, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Cuando salían de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces, con este texto vemos que primeramente Moisés se le presenta al faraón, les pide a él y a todos sus gobernantes que les deje al pueblo salir. Y él dice, no, voy a ponerle más trabajo aún todavía. Entonces, después de que sucede todo esto, el labor que ellos tienen que ahora trabajar el doble, porque ellos piensan que están ociosos, que no están haciendo absolutamente nada, cuando ellos son prácticamente la mano de obra. Exacto. Ellos son la mano de obra, porque sin ellos no pueden hacer tantas edificaciones. Entonces, ahora aquí, después de que Moisés les presenta quién es Dios ante su pueblo, de que él es el mensajero, el libertador, se puede decir. Sí. Entonces ellos dicen, pero si nos dijiste que tú eres nuestro libertador, ¿qué está sucediendo con Dios? Se supone que tú estabas representándonos para poder salir y ahora nos están haciendo aún más la carga que tenemos que lidiar y hacer. Exactamente. Gracias, César. Lice, tú querías decir algo, que te veo ahí. Sí, yo quería decir que a lo largo de la historia nosotros hemos podido ver que mucha gente no ha reconocido al Dios, y es porque muchas personas piensan que por sí mismos ellos pueden lograr todo lo que ellos quieren. Y también quisiera comentar sobre lo del pueblo de Israel, que fueron aumentados de trabajo. A pesar, ellos estaban esperando una bendición, pero en vez de esperar una bendición, ellos como que supuestamente ellos sintieron que era una maldición. Así nosotros mismos, cuando nosotros tenemos una oración, una petición a nuestro Dios y necesitamos algo, alguna necesidad que estemos pasando, nosotros le pedimos a Dios, pero a veces Dios no nos da en ese momento lo que nosotros le pedimos, o a veces pensamos que Dios es injusto, pero no, Dios no es injusto, solamente que Dios a su tiempo todo es perfecto, y a veces Él está esperando para que haga cosas más grandes para que nosotros podamos ver el gran poder que Él tiene. Amén. Exactamente. Entonces vemos que las expectativas del pueblo, como dijo Kellyan, era, nos van a liberar, por fin vamos a salir, 400 años de esclavitud, ya vamos a salir. Y de repente entonces se oprimen más y las expectativas caen. ¿Verdad? Ay, qué desilusión. Cuando tú quieres algo que lo tienes casi a la boca y de repente todo se derrumbe, te sientes así, te sientes desilusionado y tendemos a buscar culpables, ¿verdad? Y en este caso, los culpables, Moisés y Aarón. Desafortunadamente fueron Moisés y Aarón. Le comenzaron a reclamar como que ¿qué pasó? Exactamente. Entonces vemos también en la lección del martes
que Moisés se siente mal, se siente muy mal, porque primeramente sabemos que Moisés puso todas las excusas para no ir, ¿verdad? Y ahora pasa esto, primero el faraón le dice que no, y luego entonces ve cómo su pueblo, como sus hermanos son oprimidos por lo que supuestamente él hizo, ¿verdad? Por su encuentro con el faraón. Y entonces él va y le dice al Señor, ay Señor, pero ¿por qué tú ves? Tú ves, yo te lo dije, yo no quería ir, pero tú me hiciste venir. ¿Y para qué me enviaste? Para esto, para que fuera enemigo de Faraón y también enemigo de mi pueblo. Yo no quería esto, por eso es que yo te dije a ti que yo no quería venir. Por eso es que quería que mandaran a otro. Exactamente. Decía, no. Yo te dije a ti que esto no era para mí, ¿verdad? Pero entonces el Señor siempre es bueno y misericordioso y Él escucha todas nuestras peticiones. Él escucha nuestras peleas, nuestros chillidos, nuestros lamentos, nuestras alegrías. Todo Él lo escucha. Y Él escuchó a Moisés quejándose de lo que estaba pasando. Y ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a Moisés? Y qué importantes verdades teológicas se destacan aquí en Éxodo 5, 22 al 6, 8. Yo quiero opinar que Moisés fue y habló a Dios de su corazón y él fue humilde al hablar a Dios, al decir lo que él estaba sintiendo. Sí. Pero también podemos ver que aquí Moisés se olvidó que Dios en la zarza ardiente le dijo que no iba a ser fácil sacar a este pueblo de Egipto, que iba a ser difícil, que el corazón del faraón se iba a endurecer. Entonces aquí vemos que Moisés, cuando le dice al Señor así, él se olvidó muchas cosas, él sentía miedo, yo siento que él sentía miedo. Al decirle a Dios, también como que él quería retirarse de la misión que él tenía. Sí, es por eso que me llama la atención aquí en lo que es en el verso 23 de aquí de Éxodo 5. Dice, porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces aquí vemos que primeramente Moisés le dice, ¿por qué me envías? Y luego se queja con Dios que no has hecho nada. Yo estoy como representante, así es. Pues no hemos visto nada con los hechos. Entonces más adelante también en lo que es en el capítulo 6, Dios le comienza a recordar justamente en el versículo 1 y dice, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con manos fuertes los dejará ir y con manos fuertes los echará de su tierra. Entonces aquí ya Dios le está diciendo, no te preocupes, yo voy a meter manos duras para que Él te deje ir junto con tu pueblo. Exacto. Y para finalizar, le hace en el versículo 2, le hace recordar, habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y el 3 dice, yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces aquí ya le da como una especie de una esperanza, un alivio, decir, tranquilo Moisés, yo estoy contigo, esto tenía que suceder para que yo tome acción y vean quién soy yo realmente. Exactamente. Así mismo. Bueno, sí, Dios le dice a Moisés que le da la esperanza de que él va a intervenir por su pueblo, como tú dijiste, con mano fuerte, y fue para sí mismo, para que ellos puedan ver qué tan poderoso es Dios, qué tan soberano es Dios, y ya que como Faraón decía, ¿quién es Dios? Ya él lo iba a conocer en esa manera. Sí, exactamente. Y también vemos algo que Dios le da a conocer su nombre a Moisés. Él dice, yo soy Jehová. Jehová es el que va a ser. Jehová es ya el nombre de Dios y ya se vuelve algo personal, ¿verdad? Porque cuando yo no conozco el nombre de alguien, sí, yo conozco que tú eres la persona que trabaja en el equipo de sonido, la persona que está como maestra, pero no conozco tu nombre, ¿verdad? Y yo sé que haces muchas cosas, pero al no conocer tu nombre, como que no hay algo muy personal entre tú y yo. Pero ya cuando conocemos el nombre de alguien, entonces eso
se hace un poquito más personal. Sí, más y sí. le habla, dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer grandes cosas, porque ahora yo no voy a hablar, ¿verdad? El Señor le dijo, ya yo no voy a hablar, yo ahora voy a actuar. Exacto. Y cuando el Señor dice voy a actuar, es que voy a actuar. Y vemos más adelante en el Éxodo que fue un gran despliegue de poder que hizo Dios, ¿verdad que sí? Pero también le advirtió, como dijo Lisette, que el corazón del faraón se iba a endurecer, Así es. ¿verdad? Eso también le advirtió. Ahora, el Señor, sabemos que el Señor es poderoso y había hecho a Moisés unas promesas que eran poderosas acerca de lo que él haría para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Aunque el encuentro animó sin duda a Moisés, probablemente su ánimo duró poco, porque ya sabemos cómo se comportaron sus propios hermanos con él, ¿verdad? Cómo le hablaron. Ahora, ¿qué sucedió después que Dios le habló? ¿Y qué lecciones podemos extraer de esta historia acerca de los momentos de decepción y lucha en nuestra vida? Estamos en la lección del miércoles, labios incircuncisos. ¿Cómo vemos viendo la experiencia de Moisés? ¿Cómo esto podemos relacionarlo con nuestra vida, con nuestros momentos de decepción y lucha? Bueno, así como el pueblo de Israel y otros personajes de la Biblia también, ¿quién realmente no se ha quejado a pesar de que ha visto las maravillas de Dios? ¿Quién en un momento de debilidad, en un momento de miedo, no ha ido a Dios y ha preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué realmente no puedo lograr lo que tanto sueño? ¿O por qué tanto trabajo que he tenido? O todo lo que tú me mandas a hacer, yo lo hago, pero ¿por qué no me hace bien? ¿Por qué en vez de que me haga bien, veo que las personas que, que no te sirven les va mejor que a mí? Y yo sirviéndote no me va bien. Exactamente, y podemos ver también, ¿verdad? Dios le habló, le dijo, yo voy a estar contigo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y él va ante los ancianos y al pueblo. Dios nos va a liberar, Dios nos va a hacer. Ya no con y ya la gente estaba como que, ¿verdad? Como que ya no te creo. Ya no te creo. Como que, ay, ya demasiado, ya Moisés, Sí. ya déjanos quedarnos con la servidumbre, déjanos ya, no nos llenes de tanto sueño y de tantas esperanzas, porque ya queremos acostumbrarnos a nuestra vida, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, algo como tú decías, la respuesta del pueblo a Moisés fue como ellos no lo escuchaban, no le pusieron atención cuando él volvió a hablar con él, de darle esperanza, ellos lo ignoraron, entonces él se sintió triste, desanimado. Entonces eso trayéndolo a nuestra vida, yo digo que seguir a Dios muchas veces implica obedecer cuando nosotros no estamos bien, triste, desanimado. Porque la fe se demuestra en la acción, no en cómo nosotros nos sentimos en el momento. Y es algo interesante, Kellyan, que aquí en lo que es en Éxodo 6, del 9 al 13, aquí nuevamente Moisés se le presenta a Dios, les comienza a decir qué está sucediendo. No me están creyendo aquí el pueblo, porque ya quedé mal. Yo estoy como tu mensajero, Dios, pero me están reclamando de que ahora están trabajando más de lo que ya estaban haciendo. Entonces Jehová le dice nuevamente a Moisés, tranquilo, tú vas a ir nuevamente al faraón, pero esta vez ya va a haber una acción, se va a actuar. Exacto. Ya no, primeramente él quiso armar el terreno de que sea una manera diplomática, deja al pueblo ir, pero si ya no entendió la primera, ya ahora Jehová va a actuar, intervenir en esta ocasión ahora. Sí, nosotros también, pues la lección nos recuerda o nos lleva a la historia de Job, ¿verdad? Todo lo que pasó Job. Job no fue nada fácil lo que pasó Job. Y Job no sabía por qué estaban sucediendo esas cosas, porque él sabía que él estaba haciéndole fiel a Dios,
pero sin embargo esas cosas, las cosas sucedieron. También nos hablan de Asaf, del salmista Asaf, ¿verdad? Y hay un versículo interesante que dice Asaf, cuando él reconoce el poder de Dios, ¿verdad? El Salmo 73 del 23 al 26 que dice, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que a pesar de las circunstancias que vivamos, porque no siempre es color de rosa, siempre Dios está con nosotros. Y eso es algo muy bonito y esperanzador que nosotros debemos siempre recordar, que Dios él es un Dios fuerte, que no solamente es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también es el Dios de César, de Kellyan, de Lisette y de Erly, ¿verdad? Amén. Así tenemos, el Señor cumplió el pacto con su pueblo y también tiene que cumplir su promesa con nosotros de que volverá y nos rescatará de esta vida de esclavitud aquí en la tierra. Y entonces, quería agregar algo del salmista Asaf, que él luchaba con sus preguntas. Dice acerca de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos. Y entonces ahí viene cuando él luchaba con esas preguntas, ahí viene lo que tú dijiste, Erly, que después él reconoció al gran Dios que nosotros tenemos. Exacto, exactamente. Entonces, Dios le dice que va a estar con él. Moisés reconoce que Dios es un Dios poderoso, pero él tampoco ha visto su poder. Él ha escuchado, pero no ha visto su poder. Así es. Hasta en su propia vida Dios obró, ¿verdad? Hasta en su propia vida, en la vida de Moisés, él obró, porque él lo salvó de la muerte cuando estaba bebé, ¿verdad? Pero sin embargo, eso es una experiencia que él pudo haber pasado cuando no tenía conciencia, pero ahora era diferente. Y ahora Dios le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser como Dios para Faraón. Tú vas a ser como Dios para Faraón y Aarón va a ser tu mensajero. ¿Por qué él dijo eso? Porque cuando al principio Moisés le dijo que era torpe de palabra. Exacto, sí. Entonces él le dijo, tú vas a ser como Dios y Aarón va a ser tu mensajero. Ahora, en Éxodo 6, 28 al 7:7, ¿cómo responde el Señor a la objeción de Moisés? Porque Moisés todavía estaba renuente. No, pero manda a otro. ¿Cómo responde él a eso? Cuando Moisés se manifiesta con desconfianza y asimismo de una manera u otra también quería librarse de la tarea que Dios le había mandado, pero Dios, para Dios él era su elegido y él quería a través de Moisés mostrar el poder que tenía Dios. Realmente él quería mostrar que él es el Dios único. Así es. Entonces ahí siguiendo lo que dice Lisette, aquí vemos claramente de que Moisés nuevamente comienza a quejarse diciendo, Señor, yo no soy hombre de que pueda expresarse correctamente, mande otro. Entonces Dios le vuelve a decir, está bien, voy a mandar a Aarón para que él te represente, pero algo interesante, Dios le dice, tú vas representación mía, tú vas en nombre de Dios, mientras que Aarón va en nombre tuyo en hablar. Entonces, algo aquí que me llamó la atención, lo que es en la parte del capítulo 7 y el versículo 2 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y continuando en el 3 dice, pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, finalizando aquí en el 4, dice, el faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo y los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios.
Entonces aquí vemos que ya ahora Dios dice, tú vas a hablar, pero ahora yo voy a cuidar de ustedes, voy a poner mis ejércitos para pelear la batalla Así que es. ustedes están lidiando. Exactamente. Y hay una parte que me, perdón, que me interesa mucho, y es la parte cuando dice, yo endureceré el corazón del faraón. Se ve como una controversia, ¿verdad? Porque primeramente él quiere que el faraón deje salir a su pueblo. Y entonces dice que yo voy a endurecer el corazón del faraón. Entonces hay como una controversia que tenemos que tratar de descifrar, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice que va a endurecer el corazón de faraón y quiere que lo libere a la misma vez? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios quería la perdición del faraón y a la misma vez quería dejar salir a su pueblo, como que eso no tiene mucho sentido cuando uno lo ve así. Pero si nosotros vemos, cuando nosotros le llevamos la palabra de Dios a alguien, ¿verdad? Le llevamos la palabra de Dios. Hay dos opciones, ¿verdad? O ellos endurecen su corazón porque no quieren aceptar la palabra de Dios, o abren su corazón para que Dios entre en él. Dios le dio a Faraón, como podemos ver, porque Moisés no fue una vez ni dos veces. Fueron varias veces que Moisés fue al palacio de Faraón a decirle a él que Dios decía que dejara salir a su pueblo. Pero sin embargo, ¿qué hacía el Faraón? No, porque él quería rebelarse contra Dios. Y cuando tú te rebelas contra Dios, eso está endureciendo tu corazón. Tú endureces el corazón porque no quieres hacer la voluntad de Dios. Y Dios le dio muchas oportunidades a Faraón de abrirle el corazón, de entregar su corazón a él, pero no lo hizo por rebeldía. Y también porque tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Así es. Y por esa razón, pues, también el Faraón endureció. No fue que Dios endureció el corazón del Faraón literalmente. Lo que quiere decir es que cada cosa que yo haga va a hacer que él se enoje más y no deje salir al pueblo. Exactamente, va a ser que no, porque yo soy aquí el Dios, yo soy el Dios, yo soy el jefe, y no me importa lo que diga ese Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, yo creo que aquí el problema es de que no es que Dios quería endurecer el corazón del faraón, sino de que él quería de que él cambiara su actitud. Exacto. Porque él no puede cambiar la voluntad de las personas, pero sí quería cambiar su actitud hacia a su pueblo y también reconocer de que él era Dios. Exacto. Porque como sabemos, como tú dijiste, Harley, nosotros, cada uno de nosotros tenemos lo que es el libre albedrío y cada uno toma decisiones. Entonces aquí era que el faraón seguía negando una y otra vez de quién era Dios. Aunque él sabía quién era por medio de las obras, los milagros, las cosas que estaban ocurriendo en ese momento, pero no lo quería aceptar. No. Yo también quería opinar que el endurecimiento que supuestamente en la Biblia dice que él iba a endurecer el corazón del faraón, también era una enseñanza y un crecimiento espiritual al pueblo de Israel. Porque si el pueblo de Israel con solamente que le aumentaron el trabajo ya se estaba quejando, sabiendo que sus antepasados, cómo lo pasaron, qué milagros Dios hizo. Entonces, a pesar de eso, ellos ya se estaban quejando solamente porque les mandaron a cargar la paja y no creían. Entonces, yo creo que también eso fue para que Dios les ayude a crecer espiritualmente a cada uno de ellos. Y también yo creo que es para reafirmar su poder, diciendo que Él es el que tiene el poder, Él es el que se merece la gloria y todo, porque en el versículo 4 dice: pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y con grandes juicios sacaré de ese país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. O sea, también para que se diera a reconocer su poder. Así es. Exactamente. Entonces, ya finalizando la lección, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué fue lo que más le impactó de esta lección, de esta tercera lección, el nuevo comienzo? Comienzo difícil.
Yo creo que a mí lo que más me llamó la atención es de que, y lo pongo hoy en lo que es como algo personal y también a nivel hoy en la actualidad, es de que nosotros a veces, el hecho de que nosotros nos volvemos cristianos, a comparación de Moisés, de que ella era parte del pueblo de Dios, era un pueblo escogido. Nosotros como cristianos y también como adventistas, a veces pensamos que al ser bautizados, nosotros creemos que todo va a ser de color a rosa, de que ya no va a haber más problemas, que ya no va a haber más conflictos. Al contrario, cuando uno ya toma ese paso de decir, yo te conozco a ti, Señor, reconozco que tú eres mi Dios, es cuando más desafíos vienen. Así es. Y ese fue el desafío que tenía Moisés, porque él ya tenía 40 años ya conociendo a Dios, hablando con él cara a cara, porque no era con un mensajero, era directamente con Dios. Exacto. Fue el único que tuvo esa conexión cara a cara ahí con el Señor. Entonces, aquí vemos que eso nos hace entender de que a pesar de que uno toma un nuevo comienzo y obviamente vienen desafíos, hay que siempre recordar que Dios está presente. Amén. Amén. Bueno, yo pude entender de esta lección es que a pesar de que el pueblo de Israel, bueno, estaba pasando por ese sufrimiento de que le pusieron más trabajo, si no lo terminaban, lo maltrataban, lo que yo pude entender fue que a pesar de que nuestro dolor no nos impide ver la salida, Dios siempre está ahí, aunque no lo vemos. Amén. Amén. Ellos no podían ver que Dios estaba obrando, pero Dios estaba con ellos. Amén. Yo quería decir que esta lección a mí me enseñó mucho espiritualmente. Quería comentarles que a veces nosotros tenemos miedo a los llamados que Dios nos hace, pero Dios nos hace los llamados porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y también para poder enseñar a aquellos que no lo conocen. Entonces, no debemos temer y debemos seguir el llamado de Dios sin dudar, porque sabemos que Él siempre está con nosotros y Él siempre estará con nosotros, porque Él es el Dios todopoderoso y el único Dios. Amén. Amén. Hay algo que a mí me llamó la atención y me gustó mucho acerca de la lección, que son las promesas que Dios le hace a Moisés y también le hace al pueblo, ¿verdad? Cuando dice, los sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, los libraré, los redimiré, los haré mi pueblo, seré su Dios, los llevaré a la tierra prometida y se la daré por heredad. Y eso mismo Él nos promete a nosotros, ¿verdad? Amén. Él nos va a sacar de la esclavitud del pecado, Amén. que ya lo está haciendo, ¿verdad? Porque al nosotros entregar nuestro corazón a Dios, eso es lo que estamos haciendo. Él es nuestro Dios, Él ya nos redimió con su sangre, ¿verdad? Somos su pueblo. Así es. Él es nuestro Padre Dios. Amén. Y nos tienen las promesas también. Y exactamente, y nos llevará a la tierra prometida, pero ya no será aquí en la tierra, ya será en el cielo, a la Canaán celestial. Amén. Y esa será nuestra heredad. Amén. ¿Verdad? Qué hermoso y qué bonito sentir que así como el pueblo de Dios tuvo su éxodo y no fue fácil, nosotros también estamos entrando en nuestro éxodo, pero que tampoco va a ser fácil, pero no debemos temer, porque así como Dios estuvo con Moisés, también va a estar con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y los esperamos en otra próxima entrega. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.